Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista de este lunes 18 de abril. Como le comenté hace unos instantes, ya está conmigo Carlos Flores, representante de UNES y Foro del Agua, y vamos a hablar derecho al agua. ¿Para quiénes? Bienvenido, Carlos. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos esta mediodía. Quiero brindarles rápidamente una contextualización del tema que vamos a desarrollar esta mediodía con Carlos Flores. La semana pasada, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ha anunciado que se decreta situación de emergencia en el área metropolitana de San Salvador por desabastecimiento de agua. En sus declaraciones, el mandatario remarcó su autorización para que el presidente de ANDA, Marco Fortín, gestione 3.5 millones de dólares que les permitirían construcción de pozos, contratar pipas, entre otras medidas. Además, la Dirección de Protección Civil declaró alerta naranja en el área metropolitana de San Salvador, en la que señalan aspectos como disminución de la cantidad de lluvia, urbanización en crecimiento y aumento de la demanda del agua como factores que agudizan esta situación. Por otra parte, en los territorios, diversas comunidades se han tomado las calles para exigir que ANDA les brinde un servicio de forma continua porque tienen semanas sin el vital líquido. Algunos de los ejemplos, el cierre de un tramo de la carretera Comalapa, además de una parte de la calle a Montserrat. En ese caso, para analizar el tema, nos acompaña Carlos Flores, miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña y del Foro del Agua. Carlos, nuevamente, gracias por estar con nosotros esta mediodía. Y me gustaría que iniciemos el espacio de entrevista con, quiero ponerte un asunto para el debate. En declaraciones de diferentes funcionarios del órgano ejecutivo se menciona que el problema del agua o la falta de abastecimiento en diversas zonas tiene entre sus causas aumento en la demanda del recurso, más urbanización, infraestructura que proporciona el servicio de agua que es antigua, pero poco se menciona sobre la gestión del recurso hídrico, es decir, cómo se explota y para qué fines se hace. Comentanos un poco el tema de la gestión del agua y cómo afecta las condiciones que ahora estamos viviendo y que el gobierno lo ha confirmado que está en una situación crítica. Bueno, yo creo que es importante remarcar y abrir la discusión diciendo que esta crisis que nos tiene, o en la que estamos a partir de déficit de abastecimiento de agua potable, eso es nada más un pequeño indicador, es la punta del iceberg de una crisis mucho más profunda que tiene que ver con la gestión del agua en El Salvador. Y digo esto porque hay que recordar que se ha venido investigando el tema de la calidad del agua superficial en el país y durante los últimos al menos 6 años hemos visto que el agua del Salvador o el agua superficial del país está contaminada. Y hemos podido avanzar quizás desde el 95% y ahora podemos ubicarnos en el 90% del agua superficial del país contaminada. Entonces, ese es un problema fundamental. Y ese problema vuelve a tocarse ahora con este diagnóstico del que habla el Ministerio del Medio Ambiente, con el Plan Nacional Hídrico. Nuevamente aparece el problema de la contaminación, es el problema fundamental porque dice el Ministerio, El Salvador tiene bastante agua, pero enfrenta el problema de que toda su agua superficial está contaminada y no puede utilizarse para la realización de actividades humanas, entre ellas potabilización, entre ellas producción industrial, producción agrícola en muchos casos. Entonces, esto sin duda limita la capacidad de El Salvador. El otro tema que tenemos es que aquí llueve bastante, pero el territorio salvadoreño no tiene capacidad de administrar el agua lluvia y de esta agua lluvia tomar la mayor cantidad de agua que se pueda para alimentar los acuíferos. Entonces ahí tenemos dos problemas fundamentales que nos determinan escasez de agua disponible para las actividades humanas. Carlos, usted mencionaba el tema de las variables que ha presentado el órgano ejecutivo y hacía el énfasis en el tema de gestión por cómo se está utilizando el recurso hídrico, para qué tipo de actividades, porque el tema de la gestión implica no solo el tema de explotación de carácter potable, también para actividades agrícolas, otro tipo de riego, entre otras cosas. Entonces me gustaría que nos hables un poco sobre esto, cómo el uso o la gestión del recurso hídrico para otras actividades, en principio, no sé si tan sustanciales, pero y a diferencia del uso para la vida, para las personas, ¿no? Para su día a día, ¿cómo limita el acceso a los ciudadanos? Entonces, partimos de que este es un gran problema en el que estamos. Entonces, de ahí entramos a que tenemos poca agua disponible y enfrentamos un tercer gran problema, y es que El Salvador no tiene institucionalidad que distribuya con justicia, distribuya con equidad el agua.
y lo podemos ver, que anda, hace, digamos, hace gestión, pero del abastecimiento de las ciudades en El Salvador, de las grandes ciudades y de algunos pueblos. Pero el abastecimiento rural lo hace en la Junta de Agua, entonces no tiene que ver anda con eso. El tema de riego agrícola lo gestiona el Ministerio de Agricultura, pero el Ministerio de Agricultura no ha demostrado capacidad hasta este momento para hacer que la política de riego funcione adecuadamente. Y ahora ese es un tema pendiente que tenemos justamente ahora con este problema de desabastecimiento, que hay que decirlo que es un límite que no ha sido abordado en esta emergencia. Porque pareciera que la emergencia es para las poblaciones urbanas, para las colonias pobres. Pero si salimos de San Salvador, vamos a ver que todos los ríos de la zona costera están represados para el riego. Y todas las comunidades aguas abajo de las represas no tienen agua para realizar sus actividades domésticas, porque en muchos de los casos no tienen agua potable, no tienen sistema de abastecimiento que garantice esta condición de vida digna en la comunidad. Entonces, hasta ahí, digamos, tenemos un problema de mala gestión, mala distribución del agua, que agudiza mucho más el problema del que estamos hablando. De este problema de que tenemos poca agua. Las medidas que han declarado los funcionarios públicos es solicitar recursos económicos, préstamos para que sea aprobado por la Asamblea Legislativa, para equipos, mejoras de la red de abastecimiento, perforar más pozos, racionalizar el uso de líquido, entre algunas de las declaraciones que ha brindado tanto el presidente de ANDA, la ministra de Medio Ambiente, entre otras personas vinculadas a este espacio del gobierno. ¿Consideras tú que estas medidas son las más adecuadas, Carlos? ¿Son las medidas más acertadas o son paliativos? Es que yo creo que, digamos, este problema que estamos enfrentando hay que tratarlo de alguna manera. Y yo creo que se avanza con que las comunidades pobres que actualmente no tienen agua potable en el área metropolitana reciban agua. Eso, digamos que no podemos demostrarnos en contra de eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuevamente esta crisis la está pagando los contribuyentes y nuevamente los afectados son las familias pobres. Pero ¿cuál es la acción que tenemos contra o para limitar el agua a los campos de golf, por ejemplo? Tenemos un par de campos de golf ahí en la cordillera del Bálsamo. ¿Por qué no le cerramos la llave a estos campos de golf? ¿O por qué no racionamos el agua en los grandes hoteles? O en los centros comerciales, o en las urbanizaciones de lujo, o en las zonas residenciales exclusivas de San Salvador. ¿Por qué no racionamos el agua ahí? Porque seguramente estas familias tienen capacidad para contratar una pipa o para abastecerse de otra manera el agua y no van a ser afectados en su derecho al agua. Entonces, ¿por qué es que definimos que las familias afectadas sean las de las colonias pobres? Allí, digamos que es un problema que necesitamos redefinir en estas medidas de emergencia. Pero por otra parte necesitamos que estas medidas también se amplíen hacia el interior del país. Y creemos que es urgente que se fortalezca el Ministerio de Agricultura, porque en este momento El Salvador no puede tener agua represada, solo para uso exclusivo de los cañeros o para uso exclusivo de las grandes ganaderías de este país. Eso no puede ser que se esté desarrollando en un momento de crisis. ¿Ah? Es decir, la crisis nos obliga a usar el agua que tenemos disponible para satisfacer las necesidades primordiales de la población. Y hasta ahí creo que no estamos llegando en este momento. Carlos, estamos llegando casi al cierre del primer bloque de entrevista, pero quiero retomar esta idea que tú has mencionado. Hay un asunto con la distribución que se está afectando a una mayor cantidad de la población en condiciones de pobreza, pero también rurales, y se está favoreciendo a la urbe y a personas que tienen un poder adquisitivo, un elemento que tú has mencionado en la distribución. Ahora quiero incorporar otro. Desde hace varios años se viene mencionando que El Salvador está al borde, si es que no está en el estrés hídrico, pero ¿qué se ha hecho para atender esta situación? Es que en esa parte es en la que sí estamos de acuerdo con lo que está planteando el gobierno. ¿Ah? Porque el presidente anunció
que además de las medidas de corto plazo que iba a implementar ANDA y Protección Civil, se iba en primer lugar a aprobar el Plan Nacional Hídrico. El Plan Nacional Hídrico es un instrumento que nos permite priorizar los problemas fundamentales vinculados al agua y establecer medidas estratégicas para hacer esa gestión. Y como segundo elemento, retomar la discusión de la Ley General de Aguas, pero no cualquier Ley General de Aguas, una Ley General de Aguas que nos garantice gestión pública y comunitaria, sustentabilidad y derecho al agua. Entonces, para avanzar hacia ese cometido es necesario vencer el interés mercantilista de la empresa privada y vencer el interés mercantilista que defiende Arena y ANEP. Carlos, en la Asamblea Legislativa. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría en el segundo bloque que profundicemos en el caso Nejapa, por ejemplo, que me interesa que hablemos sobre esto, pero también que hablemos un poco del Tribunal Latinoamericano del Agua, que se desarrolló la semana pasada, y porque hay un posicionamiento del tribunal para este caso. Si te parece, vamos a abordarlo en la segunda parte de la entrevista. Gracias por su preferencia y continuar con nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX este lunes 18 de abril. Me acompaña Carlos Flores, representante de UNES y del Foro del Agua, y estamos hablando del derecho al agua. ¿Para quiénes? Retomando entonces la entrevista, Carlos, creo que es importante hacer mención de uno de los casos que hemos desarrollado en el espacio de entrevista de Informa TVX, también el equipo de prensa le ha llevado seguimiento, que es el caso de Nejapa, ¿no?, de la cuenca del río San Antonio. Y me gustaría que nos platiques un poco sobre esto, porque hace unos días se celebró el Tribunal Latinoamericano del Agua y se discutió este caso y se brindó una resolución. Primero, comentanos en qué consiste esta resolución vinculada al caso de Nejapa. Bueno, el Tribunal Latinoamericano del Agua resolvió a favor de las comunidades de Nejapa en el sentido de que el gobierno de El Salvador no ha desarrollado las actividades o las acciones necesarias para proteger el acuífero. Y en ese sentido recomienda al Ejecutivo primero cesar los permisos de construcción, los permisos de explotación del acuífero y promover una agenda de sustentabilidad del agua en Nejapa. Digamos, como para resumir las principales acciones, aquí Nejapa yo creo que es uno de los ejercicios más avanzados en gestión del agua que estamos desarrollando en El Salvador. Primero porque se han vencido varias posiciones de mala gestión del agua en el acuífero, en el municipio. Entre ellas la necedad que tenía Industria de la Constancia porque le fuera entregado un permiso para explotar 1 millón de metros cúbicos adicionales de agua, pero también porque hemos logrado avanzar de una posición donde solo estamos defendiéndonos de los proyectos de mala gestión y avanzamos a la proposición de una estrategia, de una agenda de sustentabilidad del agua en Nejapa. Entonces, en ese proceso estamos ahorita, en cómo construimos un espacio de negociación para hacer una buena gestión del agua. Lo que pasa es que esto es más complicado, necesitamos tener sentadas las instituciones públicas, necesitamos tener sentadas a las empresas y necesitamos tener capacitada, fortalecida la comunidad para que logre identificar cuál es el paso que sigue. El manto acuífero de Nejapa, Carlos, ha sido uno de los más explotados. Entiendo por unos datos de una investigación que realizó el equipo del Foro del Agua, por lo menos 40 pozos perforados en esta zona, digamos, y constituye un corazón que abastece de agua para San Salvador. De hecho, en Nejapa hay más de 75 pozos perforados. Okay. ¿Cuál es el tema en Nejapa en este momento? Ahorita se está explotando el acuífero casi el 1.02% de su capacidad. Lo correcto es que la explotación no pase del 70%. Entonces estamos más o menos rebasando el 30% en la explotación. ¿Cuál es la medida que necesitamos? Hacer que pasar del 1.02 al 70%. Lo que quiere decir es que no solo no debemos dar más permisos en Nejapa de construcción, de extracción de agua, sino que debemos reducir los consumos de los usuarios actuales hasta en 30%. Entonces, ¿cuál es el tema? Ahorita que los empresarios, ellos no están por reducir su consumo. Quieren que quien reduzca el consumo sea ANDA.
Y eso nosotros lo pudimos, en esta investigación que realizamos en el 2013, lo pudimos comprobar. ANDA, desde el 2011 al 2013, había reducido su producción en los pozos de Nejapa casi en 2 millones de metros cúbicos. Esto era como el 15% de la producción de ANDA. Entonces, ¿cómo es que ANDA deja de producir en Nejapa para que las empresas industriales, agroindustriales y otras que hay en el territorio puedan mantener o incluso aumentar su consumo de agua? Ahí yo creo que hay un tema que necesitamos resolver y que bien lo señalaba el Tribunal Latinoamericano del Agua. Carlos, en febrero de este año entiendo que ANDA con la industria de la constancia desarrollaron un convenio, firmaron un convenio para abastecer de agua en esta zona, ¿no? Pero siempre se mantiene la explotación que se está utilizando de estos mantos acuíferos. Mencionas más de 70 o por lo menos 70 mantos acuíferos. Pozos. ¿Qué pozos? Pero aquí va el punto de mi pregunta, Carlos. A ver, si la idea es tratar de disminuir o priorizar una buena gestión del recurso, pero por otra parte el público, el actor público, me refiero al Estado, con el privado ya un acuerdo para esto, entonces, ¿cómo queda esto? ¿Cómo queda este convenio o este acuerdo público-privado entre ANDA y Industria de las Constancias en el caso de Nejapa? Mira, ahí nosotros decimos que hay que tener mucho cuidado en lo que estamos entendiendo en ese acuerdo, ojalá que no sea un asocio público-privado. ¿Qué es lo que nosotros le decimos a la gente? Es que, bueno, Industria de la Constancia tiene la obligación de participar en fomentar el desarrollo, en la mejoría de la comunidad. En ese sentido es obligación aportar a que la gente tenga agua. Ese es un primer punto. Entonces, esto no debe entenderse como ni que es un regalo, no es un regalo de Industria de la Constancia, y tampoco debe entenderse de que con esto le da a Industria de la Constancia alguna prerrogativa de obtener beneficio con ese tema. No puede entenderse con eso. Ellos están haciendo una donación a la comunidad y se acabó. ¿Ah? No hay una contrapartida, no hay contrapartida comunitaria, no hay contrapartida del Estado a cambio de eso. Ese es un tema. Y este tema tampoco excluye a que Industria de la Constancia ya tiene que hacer acciones para reducir su consumo. Estamos hablando que deberíamos reducir el consumo general del acuífero en 30%. Entonces, ahorita reporta ILC que consume 1.2 millones de metros cúbicos. Entonces, esperaríamos que ellos reduzcan más o menos 400.000 metros cúbicos su consumo actual, porque hacia eso debemos apuntarle. Y sobre eso deberíamos de desarrollar acciones para gestionar adecuadamente el acuífero. Y en todos esos puntos debe participar ILC. ¿Ah? Además, debería de colaborar más activamente con las actividades y el desarrollo municipal, que hasta ahora hay que revisar cuál es su aporte. Es bastante limitado. Y hablamos de ILC como un ejemplo, pero es un tema que debería de hacerlo cada una de las empresas que está en el acuífero de Nejapa. Carlos, ¿qué otras zonas donde hay explotación del recurso hídrico se debe prestar atención? Hemos hablado de Nejapa, pero ¿en qué otros lugares del territorio hay que prestar atención de estas prácticas? Mira, es que esta es una práctica general. Sí. Nejapa nos sirvió como tubo de ensayo para conocer a partir de Nejapa cómo está El Salvador en general, pero te aseguro que si revisamos en Quezaltepeque, más o menos encontramos la misma configuración. Y si nos vamos un poquito más allá, al Río Sucio en San Juan Opico, más o menos encontramos la misma situación. Y nos vamos a los acuíferos costeros y encontramos la misma situación. Lo único que cambia es quién es el que está haciendo la explotación. ¿Ah? En Nejapa es Industria de la Constancia y otras empresas. En la zona costera, pues ahí están los cañeros y los grandes ganaderos, que son los que están haciendo el agosto con esta mala gestión del agua. De lo que estamos hablando ahorita es que el agua se está gestionando mal en El Salvador y que esta mala gestión está siendo promovida por empresas que están haciendo negocio
y negocio redondo con el problema y con la falta incluso de salud del pueblo salvadoreño. Carlos, has mencionado y tú lo has clasificado una mala gestión. En ese caso, te pregunto, ¿qué implica una gestión eficiente? ¿Qué implicaría una gestión y me refiero particularmente de roles o responsabilidades que asume el Estado para brindar una gestión eficiente del agua? Bueno, gestión eficiente es ponerle atención a cuánta agua tenemos y cuánta agua necesitamos. Y necesitamos ahora, pero también necesitamos en el futuro. Y para esto, bueno, si necesitamos más agua, entonces vamos a decir, entonces necesitamos hacer acciones para que se infiltre más agua, para que mejore la zona de recarga acuífera. Esto implica ordenar el uso del territorio, quizás hay que dejar de deforestar y hay que promover una reforestación masiva que pasa por ordenar y por cambiar el enfoque de la agricultura que actualmente estamos desarrollando, que es lo que nos está llevando a este problema. Pero también gestionar tiene que ver con cómo vamos a distribuir de forma equitativa, de forma que se garantice el derecho al agua, el agua que tenemos disponible. ¿Ah? Porque ahorita no hay ningún criterio de distribución. El único criterio que se usa actualmente es el criterio económico. Quien tiene más recursos agarra el agua que tiene disponible y la usa como le parece. Entonces, ese criterio tenemos que cambiarlo y tenemos que usar la equidad, el derecho al agua y la justicia como criterios de distribución. Entonces, ahí estamos hablando de que tenemos más agua, la distribuimos con justicia y falta un tercer elemento que es sumamente importante y es cómo regresamos el agua que usa la gente, que usan las industrias, la regresamos en condiciones que sea tratada naturalmente por los ecosistemas. Esto tiene que ver con la depuración de las aguas residuales, un problema fundamental que no se está tratando en este momento. Carlos, ahora me gustaría que hablemos de la dimensión política institucional del asunto. Sabemos que a nivel normativo no se ratificó la reforma del artículo 69 de la Constitución, que reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación, pero por otra parte está congelada, o por lo menos esa impresión deja, el anteproyecto de Ley General de Aguas. ¿Cómo la parálisis en estos dos aspectos afecta el acceso de agua de los ciudadanos? Y que cuando hablamos de la mala gestión del agua, estamos hablando de que no hay una institución que se preocupe únicamente por el agua. Podemos encontrar el Ministerio del Medio Ambiente, ANDA, Agricultura, todos tienen que ver con, hasta las alcaldías, la Corte, todos tienen que ver con el agua. Pero ninguna institución tiene la función de preocuparse porque las zonas de recarga tengan vitalidad, porque se garantice que no se contamine, es decir, el agua en su integralidad. Entonces necesitamos una ley para que haya una institución que se encargue de eso, pero también que hayan recursos, pero también que se desarrollen procesos de recuperación, pero también que se planifique, es decir, esa integralidad nos la da la Ley General de Agua. Y es un proceso que está detenido porque estas empresas que ahora hacen negocio están directamente presionando a Arena y Arena cantando la canción que ellos le mandan para que detenga la Ley General de Agua. Ahora ya tenemos 2 años de no discutir la Ley de Agua y no se ha discutido porque los empresarios quieren controlar la institución que gestione el agua, ellos quieren tener mayoría absoluta en la institución y quieren también controlar que no se pague por el uso del agua. Esos son los problemas principales. A ellos no les preocupa si hay más agua, si está limpia. Ellos quieren en la poca agua que queda en El Salvador, ellos la quieren controlar y no quieren pagar por ello. Carlos, ¿qué escenario valoras tú que enfrenta el país en la medida que no tenemos una institucionalidad que tú lo has mencionado y lo has reforzado en varios momentos de tu intervención? Institucionalidad respecto a la gestión del agua, el derecho al agua. ¿En qué escenarios nos enfrentamos de no tener una institucionalidad más fuerte en el marco de acceso al agua, pero también de las medidas que se pueden tomar en la Asamblea Legislativa? Mira, este fenómeno que enfrentamos ahorita, que es la sequía, no es ni el peor, ni el único, ni el peor que vamos a enfrentar.
Es probable que el invierno 2016 sea copioso y tengamos el problema contrario, que sea la inundación. Pero vamos a tener entre 3 o 4 años un fenómeno parecido con unas características mucho peores de las actuales. Entonces, esto vamos a estar enfrentando cíclicamente y cada vez vamos a ir cayendo más bajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada vez el agua disponible que vamos a enfrentar en situaciones como esta va a ser menor. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos vencer inicialmente que los ciudadanos y ciudadanas nos unamos y venzamos la posición mercantilista que promueve Arena, esa posición mercantilista que la están mandando estos empresarios. Son unos 3 grupos de empresas que están promoviendo esta mercantilización del agua. Y son la industria cañera, ellos son los principales usuarios del agua en El Salvador y los principales interesados en que no se gestione adecuadamente, porque en esa medida ellos pueden usar todo el agua que necesiten sin pagar un solo centavo. Carlos, quiero agradecerte por haber estado con nosotros esta Encantado. mediodía. Vamos a seguir llevándole la pista al tema y nos vamos a encontrar seguramente en este set de entrevista. Me acompañó Carlos Flores, representante de UNES y el Foro del Agua, y el tema que desarrollamos, derecho al agua. ¿Para quiénes? Permítanos una pausa y continuamos con más información en la primera emisión de Informa TVX. Volvemos.